conversar con alguien que se mueve en mundos aparentemente diferentes, en un pabellón de neurocirugía y la jardinería. Es médico neurocirujano de la Universidad Católica del Norte, magíster en salud pública, es político, ha sido candidato a CORE, ha sido presidente regional de la UDI, eh, vicepresidente, partió en política a los 15 años, tiene un recorrido gigante. Pero creo que te presentes tú quién es Oscar Tapia y qué es Oscar Tapia cuando no tiene todo esta carga encima de Bueno, recorrido. yo primero agradecerte, Connie, la invitación a tu podcast, felicitarte por esta instancia, te lo decía recién en off, es necesaria instancias así de conversación regional, con figuras y líderes locales, de derecha por lo demás, creo que eso es súper importante. Bueno, tú has resumido un poco a lo que yo me dedico, pero la verdad es que de la puerta de la casa para adentro, yo me sumerjo en los libros, en la jardinería, en mis perros, en una vida relativamente sencilla y que en el fondo es la que te recarga de energía para poder enfrentar el día a día, que es lo que nos pasa a todos los chilenos, que es salir a trabajar, ¿verdad? Muchas veces con adversidades, con días buenos, con días malos, pero finalmente es tu casa, el amor de hogar el que te recarga de energía. Sí, súper. Tú te presentas como neurocirujano, político, gestor público y entre otras muchas cosas, eres papá perruno Sí, de Grey, Black y Kobe. y Capi, Capi, Capi. ya. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué es ser un millennial, papá perruno, no sé, profesional súper exitoso? Bueno, uno es muy millennial, justamente. Lo que pasa es Sí, que uno cuando llega a cierta edad, me voy a decir como si fuera tan viejo, tengo 38 años. eh, Antes nuestros papás a esta edad eran unos ancianos, ya eran sí. padres, o sea, tenían uno, dos, tres hijos, ¿cierto? Ahora las generaciones han cambiado, uno llega a los 30 y tanto y todavía no tiene hijos por A, B o C motivo, pero sí tiene ese instinto de crear una familia, de entregar cariño, ¿verdad? De entregar amor Y recibir mucho y cariño recibir también. también cariño exacto. Y yo creo que eso yo lo he encontrado en mis mascotas, en mis perros, que para mí son mi familia, ¿verdad? El Grey, el Black, el Capi, para mí hoy día lo son todos. O sea, es verdad que Sí, son animalitos, pero sí, ellos expresan sus sentimientos, tienen una personalidad muy sí. marcada, uno nota la diferencia entre uno y otro, los gustos, las preferencias, cuando uno es más cercano a uno, y la Como el más verdad, regalón. cuando uno es más regalón, cuando uno es más Sí. tímido, el otro es más distante, y la verdad es que te entregan ese amor incondicional, muchas veces, que incluso a veces no encuentran las ¿Verdad? personas somos bien especiales. Sí. En cambio, los animales siento yo que entregan un amor muy incondicional, muy honesto, muy transparente, y como te decía recién, son mi fuente de energía, de batería. Esto como que es un poco raro, pero tú como neurocirujano, yo una vez leí en una, no sé, en una revista o algo que los perros tienen como la inteligencia de un niño de 2 años. ¿Puede Bueno, ser sí, algo así? sí, yo también he leído lo mismo. Efectivamente lo he leído y lo siento. Yo siento que un perrito es como un niño todo el tiempo. Y es muy triste porque los perros en general, tú sabes, viven menos que nosotros. Sí. Entonces, igual es todo un proceso porque tú adoptas un perrito. Yo he adoptado, mis tres perros son quiltritos, los Mm. tres eran de la calle, los adoptamos. Y claro, ellos van creciendo con uno, pero no dejan de ser niños. Y lamentablemente uno está consciente de alguna manera que ellos en algún momento no van a estar, porque su vida en teoría es menor que la nuestra. Pero sabes que yo el otro día leía que los animales, en este caso los perros, son más felices que los seres humanos, Ay, totalmente. porque ellos no tienen conciencia de que van a morir. Ah, mira, sí, En cambio, los seres humanos, de alguna u otra manera, tenemos esa conciencia. Sabemos que sí, nuestro tiempo en este mundo tiene cierto periodo, fecha de vencimiento, sí. y eso te ejerce cierta ¿Presión? presión, ¿o no? Sí. En cambio, los animalitos, los perritos, no la tienen, Ah, porque tienes no están razón. conscientes de eso.
Entonces son muy felices. Sí, igual como que expresan sus emociones así, Exacto, sueltan nomás, cuando te ven llegar, mueven su colita. exacto. Mira, aquí yo tengo unas preguntas, pero de la neurocirugía, que supone convivir con situaciones al límite. Sí. Y a ti, o sea, tú tienes un hobby totalmente diferente, la jardinería, Mm. donde no depende de ti mucho, es como que dejas que el tiempo haga lo suyo, mientras que la neurocirugía tienes que estar así súper O sea, atenta, la súper jardinería hiper igual alerta. tienes que preocuparte de tus plantitas. Sí, Igual tenés que preocuparte mínimo de regarlas, sí, mínimo, es lo pero es mínimo. como muy mínimo versus que Claro, estar en una cirugía, así que hiper alerta, así como sí. metiendo el cerebro. La verdad es que sí, yo tengo un trabajo que mucha gente como que dice, oh, neurocirujano, Suena y así, suena algo muy importante o y lo es. rimbombante. Y yo creo que todos los trabajos son importantes, pero cuando uno trabaja con la salud y la vida de las personas, obviamente que tiene un peso distinto, ¿cierto? Eh, Existimos distintos tipos de neurocirujanos, dentro de la neurocirugía hay distintos tipos de subespecialidades. Yo tengo mi área donde me desenvuelvo mejor que en otras, eso también hay que reconocerlo. Pero lo más difícil de mi trabajo es justamente eso, cargar con la presión de enfermedades que muchas veces son graves, que se traducen en una expectativa en muerte, Sí, probablemente, en accidentes de tráfico, los traumatismos encefalocranianos, los accidentes vasculares, o que te pueden dejar secuelas neurológicas muy graves y que muchas veces tienes que relacionarte con un paciente que está muy grave, que tiene muy pocas expectativas de recuperarse bien y relacionarte con la familia. eso lo encuentro así, tener una guata, una valentía de entregarle una Claro, noticia así al familiar. exacto. Y además que la familia siempre tiene la esperanza, siempre es Sí, normal, de que su ser querido va a salvarse y va a volver a ser la persona que era antes. Y lamentablemente uno como médico tiene que aterrizar esas expectativas y decirle, mire, su esposo, su hijo está grave, está muy grave, sufrió un accidente de tránsito, por ejemplo, aunque lo operemos, el mejor de las expectativas puede ser que esté postrado, vivo pero postrado. uy, Entonces eso claramente que es chocante para la familia. sí. Y Al para principio, ti también entregar una obvio, ¿cómo la noticia, entregas? Eso sí, no es fácil y la verdad es que nadie te lo enseña tampoco. ¿no? Y la empatía para Claro, saber cómo decirlo. entonces son herramientas que se van desarrollando y yo creo que a pesar que uno dice la neurocirugía, operar cerebro, operar columnas, todo tan milimétrico, yo creo que lo más difícil de todo es esto, es Sí, el tener que cargar con esa carga emocional tan potente que tiene la patología neuroquirúrgica y que muchas veces te toca entregar malas noticias y que no es fácil. sí, uy, qué heavy lo que cuentas. Y tú también has sido director de la corporación Gabriel González Videla. Estuviste como de la parte administrativa, de la Sí, parte de la cirugía. Y uno ve muchas veces las noticias que, no sé, familiares de pacientes le pegan a los médicos, le pegan a los funcionarios de la salud porque hicieron mal la pega o porque sienten que no está funcionando bien. Pero tú has trabajado en ambos lados. sí. ¿Cuál es el cuello de botella que hay ahí que no está funcionando? ¿Faltan recursos o falta gestión? ¿Cuál es el problema? A ver, primero que todo, la agresión a los funcionarios de la salud yo creo que no tiene justificación, porque eso no tiene justificación por ningún lado. O sea, la violencia en general no Sí, tiene es verdad. justificación, ¿ya? Pero agredir a los funcionarios de la salud no tiene justificación y viceversa. O sea, tampoco los funcionarios de salud por ningún motivo deberían agredir a un usuario, a un familiar, etcétera. Porque a veces uno en la salud pública, cuando te estás siendo atendido, sientes que el médico, no sé, está jugando con el teléfono y Claro. estás esperando en el box que te Y eso da atienda rabia, si estamos de acuerdo. y no sé, la enfermera o no sé quién están copuchando, entonces la gente se siente como muy frustrada, con Mm. mucha impotencia y no tiene dónde reclamar. Mira, Entonces finalmente por eso se genera la violencia. No la comparto, pero entiendo de dónde viene esa claro. rabia. Mi experiencia como director de salud, la verdad es que fue, bueno, fue tremenda, fue muy buena. Yo conocí a personas muy maravillosas, en general, trabajando al interior de ese departamento de salud. La atención primaria de salud no es fácil, Sí, es muy compleja, hay mucho voluntarismo en el trabajo, hay pocos recursos, efectivamente, como dices tú, sí, eh,
pero yo soy un convencido, entre otras cosas, de que existen graves problemas de gestión, de que el servicio que recibe el paciente muchas veces no es el ideal por un problema de gestión que viene desde la cabeza. Claro. Estamos hablando de la cabeza, de los Sí, directores en general, de la gente que está a cargo de los hospitales, de los CESFAM, de la PS en general. Yo creo que la atención primaria, de hecho, no debería depender de los municipios. Yo creo que los municipios no están en condiciones de administrar la salud primaria, uno por los recursos y dos por claro, las competencias. Yo creo que la salud primaria debería volver al servicio de salud, como lo fue claro. hace mucho tiempo atrás, estamos hablando hace 40 años atrás probablemente. Eh, yo siento que hay mucho voluntarismo, como te decía, hay mucha gente con una gran vocación en la PS. La atención primaria es muy importante porque es la puerta de entrada para Sí, la salud de las personas. La gente tiene el consultorio al lado de la casa, por lo tanto, sí, cuando les duele algo, lo primero que hacen es ir al consultorio y sí, van y se encuentran que en su consultorio no hay paracetamol. ¿Y por qué no hay paracetamol para tratarme el dolor de cabeza? Se pregunta la gente si el paracetamol lo puedo encontrar hasta en la feria. ¿Cómo no hay claro. en el consultorio? Y ahí la gran respuesta es compleja, pero yo creo que hay un problema de gestión, de administración de recursos y dónde se ponen las prioridades. Y por eso creo que los municipios no tienen que administrar la PS, porque no siempre las prioridades de un municipio y otro son las mismas y por lo tanto los recursos se van a inyectar de distinta manera. Y Totalmente. además hay un tema de gestión, insisto, yo creo que nosotros todavía podemos sacarle mucho más el jugo a todos los equipos humanos que hay al interior Sí. de los hospitales y de los CEFAM. Es súper importante lo que tú dices porque tú conoces ambas caras de la moneda. Trabajas en el servicio público, en el hospital de Coquimbo y que atiendes a personas que se atienden en el servicio público. Y además en el servicio también trabajas en tu consulta personal. Sí, ¿Cuál es como el cambio que ves tú que hay, la diferencia entre ambos servicios, siendo tú el mismo profesional que atiendes en un lado y en el otro? bueno, en Chile tenemos un sistema mixto de salud, ¿verdad? Público y privado. El público tiene muchas cosas buenas. O sea, en mi Sí, muchísimo. especialidad en neurocirugía, si yo me voy a operar del cerebro, yo prefiero operarme en un hospital, no en una clínica. En Ah, serio. mira, qué Serio. buen dato, ya En se saben. serio. Porque están los mejores neurocirujanos, está la mejor tecnología, están las mejores condiciones. Hay una pila de ventajas, ¿ya? En comparación a una clínica. Pero quizás si me voy a sacar una uña, ponte tú, me voy a ir a operar una clínica, porque va a ser más rápido, no voy a esperar tanto, me van a tratar súper bien, el médico va a ser súper simpático, ¿verdad? Etcétera. Nosotros tenemos un sistema de salud pública, de salud en el fondo mixta, pública y privada. La privada, como su nombre lo indica, se mueve mucho por el dinero, Claro, ¿cierto? Lo cual permite que la atención sea un poco más rápida, lo cual también es sí, un mito, porque en esta región puntualmente tampoco funciona tan rápido la salud privada, pero en el fondo es el concepto. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer una alianza, y se ha sí. hecho. El mejor ejemplo es la crisis de la pandemia del COVID, Ay, sí, ¿cierto? sí, Durante la crisis sanitaria del COVID, los hospitales no dábamos abasto para atender a tanta gente enferma de COVID, las sí, UCI estaban llenas de pacientes con COVID y por lo tanto enfermedades como por ejemplo un tumor cerebral no se podían operar porque las claro, UCI estaban llenas. Entonces, ¿qué hacíamos con nuestros pacientes con tumores cerebrales? Porque la gente no dejaba de enfermarse de tumores claro, cerebrales porque hubiera COVID, ¿verdad? cierto. Entonces, ahí lo que se hizo fue una alianza entre lo público y lo privado. Mientras en el hospital se concentraban los pacientes que tenían COVID, a la clínica llevábamos a los pacientes que tenían que operarse de tumores cerebrales. Estoy dando un poco Un ejemplo, un ejemplo generalizando lo que pasó claro, en esa época. Y funcionó perfectamente bien. Obviamente eso implicó de que el Estado tenía que pagarle a la clínica por sí, operar a esos claro. pacientes con tumores cerebrales, pero estaba totalmente justificado, ¿verdad? Sí, ¿no? Y hay que pagar de todas maneras por tener los servicios. Los médicos tampoco trabajan gratis, ni ningún funcionario trabaja gratis, así que hay que pagar y está súper bien. Ahora, sí debo decir que, no por echarme flores, yo hoy día trabajo en Integra Médica, La Serena, y atiendo por FONASA. O sea, la gran mayoría de mis pacientes llegan por FONASA,
porque en el fondo yo sé que no es fácil para una persona, para una abuelita, yo atiendo a mucho adulto mayor, para un adulto mayor desembolsar 50.000 pesos porque le duele la Muchísimo, columna, sí, para que el médico lo atienda 15, 20 minutos, o sea, 50 lucas puede ser la mitad o el tercio de su pensión del sí, mes, ¿verdad? Entonces, para mí eso era súper importante. Yo cuando dije, sí, voy a ejercer la medicina de forma privada, pero en un lugar donde se puede atender por FONASA, de tal manera que a mis pacientes no les cueste acceder claro. a mi atención. Sí, o sea, las personas que te conocemos sabemos tu vocación de Mm. servicio público que tienes y conocemos también a varias personas a quienes has atendido y que son pacientes muy agradecidos. Y en general, eso pasa también con los médicos, que siempre les llevan regalos. ¿Cuántos Sí, profesionales no nos llevan es regalos? verdad. Mira, Nos llegan tías, ¿no? me ha llegado queso de cabra, ¡Qué rico! uvas, huevos de campo. Una vez me llevaron un cordero. ¡Oh, qué Obviamente el bueno! cordero estaba ya faenado, pero me lo llevaron. O sea, sí, eso es una de las cosas lindas que tiene mi profesión. Sí, sí, es verdad. Oye, ¿tú siempre quisiste estudiar medicina? ¿O Mira, porque esa tu mamá es profesora? profesora, sí, Entonces, bueno, igual ligada al servicio sí. público, una tremenda profesional, súper cercana, y es también lo que tú reflejas. Sí, mis dos padres son profesores, de hecho, siempre han trabajado también ligados al servicio público, pero esta pregunta es más fácil de lo que parece, ¿ah? ¿Por qué decidí estudiar medicina? La verdad es que me iba bien en el colegio, lo digo así me iba bien, no estudiaba mucho, ¿ah? No era, de hecho no me portaba muy bien, lo reconozco, mi mamá lo sabe mejor que nadie, pero me iba bien en el colegio y mi mamá, que había estudiado orientación vocacional, bueno, estudió para cargos directivos, me dice, bueno, tú te vas bien en el colegio, tenés buen promedio, podrías ser médico, y yo dentro de las opciones que tenía eran medicina, derecho, ciencias políticas, mira, y de repente dije, oye, me alcanza el puntaje para estudiar medicina, me alcanza el puntaje para venirme a vivir a La Serena, a Coquimbo, que era donde yo quería vivir con mi abuela en aquellos años. Ya, voy a estudiar medicina. Y finalmente así es como ¿Cómo llegaste? termino siendo médico. Y cuando entraste, ¿fue lo que tú esperabas? Porque a veces uno entra a una carrera y chico, 18, 17 años, entras a una carrera y te encuentras otra cosa y no es lo Claro. que uno pensaba. La verdad es que yo tenía un acercamiento por una prima que es médico, que es mayor que yo, entonces yo sabía que había que estudiar mucho. Ese concepto yo lo tenía de que hay que estudiar mucho, de que tu vida social se pierde durante 7 años y muchas otras cosas. Entonces eso ya lo sabía, más o menos, ¿ya? Pero obviamente cuando uno entra a la carrera, la realidad siempre supera la ficción. Sí, es Sí, verdad. sí. Yo me acuerdo que por primera vez me saqué rojo. Yo nunca me había sacado una nota roja y el primer año me saqué más de un rojo. Y recuerdo haber reprobado una prueba, haberla tenía que hecho. Y eso nunca me había pasado, ¿cachai? Entonces, Fue esa un golpe sensación fue un fuerte. golpe súper fuerte. Sí, me imagino. Y yo miraba para el lado y veía a mis compañeros de carrera igual de Peor. fríos que yo, algunos mejor, otros peor. Entonces, creo que eso efectivamente es un golpe fuerte, pero logré sacarlo adelante con apoyo especialmente de mi familia, de mi mamá, de mi abuela en esa época. Y eso. Y siempre aquí ligado a la región. Y ligado a la región. Naciste en La Serena, Sí, Papayero, sí, estudiaste acá y ejerces acá. ¿No has pensado en irte a la región? Porque pasa que hay siempre fuga de talentos, sí, la fuga de cerebros, que mucho talento regional se va a Santiago porque obviamente pagan mejor, hay más posibilidades para escalar en una carrera profesional, no sé, política, y tú estás ligado en ambos mundos. sí. No te han dado las ganas porque invitaciones, me imagino, que te han hecho que vayas a Sí, Santiago. siempre está la opción de irme de la región, pero la verdad es que no, yo decidí, bueno, cuento corto, durante mi infancia yo estuve un buen tiempo fuera de la región por tema de trabajo de mis padres y tomo esta decisión, como te decía, al momento de entrar a la universidad, de volver a la región y ahí yo digo, me quiero quedar acá, me gusta La Serena, me gusta Coquimbo, me gusta el Valle del Elqui, la playa, me gusta todo lo que hay Exquisito, acá, sí. el clima, aunque ahora está lloviendo más de la cuenta, pero me gusta el clima. Y no, mi idea es quedarme acá y uno nunca sabe qué te depara el porvenir, si eso Sí, estamos de acuerdo. Pero si tú me preguntas hoy, mi vida es acá en la región. ya, súper. Oye, vamos a la primera pausa y volvemos. Vamos.
Volvemos de la pausa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de Oscar, para que estén súper informados de todo lo que está pasando. No olviden suscribirse, me gusta, compartir, todas esas cosas nos sirven para que el canal siga creciendo. Oscar, quería preguntarte por tu paso por la UDI, porque ¿Ya? tú llegaste a los 15 años. Sí, ¿Qué te llevó a los 15 años, un adolescente, a decir, la UDI es lo que yo quiero? sí, la verdad es que es buena tu pregunta. La UDI, como todo partido político, tiene una declaración de principio que se basa, valga la redundancia, en principios que tienen que ver, entre otras cosas, con la libertad, con la dignidad del individuo, del ser humano, con la defensa de valores, eh, de la libertad de comercio. Y yo me sentí muy representado por esa declaración de principios. De hecho, me acuerdo muy bien, a los 15 años, la mamá de mi mejor amigo del colegio de esa época, que militaba en la UDI, que estoy hablando hace más de 20 años, me invita a una charla que iba a dar Pablo Longueira, que en esa época era el presidente nacional de la UDI, que Pablo Longueira iba a dar una charla en Linares. Yo vivía en Cauquenes, en una ciudad muy bonita que queda en la séptima región. Y Linares queda a 1 hora de Cauquenes hacia la cordillera. Entonces me invita la tía Coca a esa charla. Yo era en esa época presidente del centro de alumnos de mi colegio, del Liceo Inmaculada Concepción de Cauquenes, y voy a esa charla. Y me sentí muy inspirado por lo que representaba la UDI en esa época, el hecho de ser un partido de derecha que cree en la libertad, que defiende el mercado, pero que también tiene como dentro de sus ejes principales representar a la gente más vulnerable del país. Sí. De hecho, dentro de sus principales desafíos, la UDI tenía en esa época erradicar la pobreza en Chile. La UDI popular. La UDI popular que le llamaban en ese momento, que muchas veces se ha malentendido lo que significa, pero yo para mí eso lo que significaba era, esto es un partido que busca, a través de los principios de derecha, que a mí me representan, erradicar la pobreza y luchar en Sí. contra de la pobreza de este país. Entonces yo me sentí súper identificado. Me sentí identificado con la meritocracia, con el hecho de que tú para conseguir, para salir adelante en la vida, tienes que efectivamente esforzarte, tienes que Sí. estudiar, tienes que trabajar. Ahora, tienes que tener un Estado también preparado para entregarte las oportunidades, eso no cabe duda, no sacas nada con ser el mejor de la clase si no vaya a poder pagar la universidad, ¿estamos de acuerdo? Pero tienes que esforzarte para conseguir las cosas en la vida y eso también me identificó mucho. Y lo otro que también me identificó mucho fue el tener un Estado al servicio de las personas y no al revés. No personas al servicio del Estado o un Estado que controle a la sociedad, que en el fondo lo que inspiran los modelos más socialistas Sí. y de izquierda y extrema izquierda. La derecha representa todo lo contrario, representa un Estado, ojalá, lo más pequeño posible y que esté al servicio de las personas. Que el Estado ayude o subsidie a aquel que tiene dificultades, a las personas más vulnerables, pero aquellas personas que no tienen dificultades tienen que poder solas, Sí, y darle la ¿verdad? libertad a todos Exacto. los ciudadanos, al prójimo, de que emprenda su proyecto de vida y el que necesite apoyo, el Estado esté ahí para Claro. dar un empujoncito, pero después que vuele solito. Que en esa época la UDI era oposición. La UDI durante muchos años fue oposición. Nosotros hemos sido gobierno 8 años y ahora con este gobierno 4 años más. Por lo tanto, era distinto el espíritu. ¿Ah? Yo siento que muchas de esas cosas se han ido perdiendo, muchas de esas... Nosotros hablamos de la mística de la UDI. La mística de la UDI tenía que ver con aquellos valores que te inspiraban a salir a la Sí. calle, a luchar de buena manera por tus candidatos, por tus ideas, Sí. a enfrentarte a tus adversarios de izquierda con buenos argumentos. Esa mística, de alguna u otra forma, se ha ido diluyendo con los años. Eh, yo siento mucho que hoy día existe un concepto de que los partidos políticos se han transformado en una especie de agencia de empleo
y que muchas veces las reuniones de los partidos políticos se transforman en un grupo de 50 personas que todas van con el currículum bajo el brazo, Sí. ¿o no? Sí, eso Sí, se dice eso y se que también ve, es como un botín del poder, de exacto. manera de sacar algún Entonces, eso a provecho. mí la verdad es que no me gusta. Yo sé que es parte de la política, de las reglas del juego, es parte del poder, como dices tú, que es una palabra que suena feo, pero que tenemos que aprender a convivir con ella, porque es así. Eh, pero a mí me incomoda un poco, me incomoda el hecho de que de militar en un partido político buscando una buena oportunidad laboral. Puede ser legítimo, yo puedo entenderlo, hay personas que les cuesta también encontrar trabajo, por lo tanto puede ser legítimo, pero yo no lo comparto. Claro, o sea, la libertad de las personas, La cada libertad de uno las personas, cada verá uno verá cómo lo hace. si busca pega Mm, en un partido político, ¿no? mm. Oye, ¿tú crees que la UI se ha vuelto, bueno, que esta pérdida de la mística es la derechita cobarde de la que se habla ahora? Porque en un momento se decía que la UI era extrema derecha y, bueno, Jaime Guzmán decía que, bueno, derecha depende de dónde se esté mirando. Y ahora, bueno, han salido nuevos partidos más a la derecha o más abiertamente como libertarios en el sentido económico, y la derecha se fue quedando a la izquierda. Mm. Y se empezó a hablar de la derecha cobarde, que se empezaron a cobardar, que dejaron de defender los principios de derecha. ¿Y crees que parte de esa pérdida de la mística ha sido esto? O sea, yo siento que tiene mucho que ver con lo que ocurre en el estallido social, porque antes nuestro país estaba dividido entre los que apoyaban el gobierno militar y los que no apoyaban el gobierno militar, ¿verdad? Sí, Eso hasta el año 2019, hasta el año del estallido social. Y así se dividía también la derecha, la izquierda y el centro, que en Chile claro. casi nunca existió. La DC trató de ser centro, pero no lo era. La DC chilena es de izquierda, ¿cierto? Sí, Entonces, hasta el 2019, los partidos políticos en Chile se manejaban bajo esos dos péndulos, los que apoyamos al gobierno militar y los que no apoyaban al gobierno militar. Después del 2019, en que ocurre el estallido social, hay una redistribución de la baraja política. Estaban los partidos oficialistas en ese momento, que éramos Chile Vamos, yo era presidente de partido en esa época, me tocó enfrentar el estallido social, estar en la intendencia mientras existían afuera disturbios, sí, fue una época muy compleja para todos en general, pero imagínate para los que representábamos el gobierno, y el estallido social le abre el espacio a esta extrema izquierda, que venía haciendo un trabajo de joyería, que era el Frente Amplio. sí, El Frente Amplio utiliza el estallido social para llegar al gobierno, para crecer políticamente, y como respuesta a la aparición del Frente Amplio, que son grupos de extrema izquierda, la respuesta política es crear partidos, no quiero ocupar la palabra extrema derecha para no ofender a nadie, pero partidos más a la derecha que los tradicionales. Entonces, tal como dices tú, al haber partidos más a la derecha que la UDI, que RN, ¿verdad? La UDI empieza como a diluirse, porque finalmente tú vas a escuchar a republicanos admirando a Jaime Guzmán igual como lo admiramos los de la UDI. sí, Los principios de republicanos son muy similares a los de la UDI. La diferencia está en la convicción probablemente, en el grado de convicción y en el grado de fuerza en que republicanos y la UDI defiende o defendía esas ideas en un minuto. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, que a Chile Vamos le tocó lidiar con el estallido social y eso evidentemente que te marca. Después viene todo el tema del proceso constituyente, en donde yo creo que se comete un error por parte de Chile Vamos de aceptar un segundo proceso constituyente. La gente ya había rechazado una constitución, pero por algún motivo yo siento que los dirigentes de Chile Vamos de la época nos confundimos, me voy a incluir, ¿eh? Es una autocrítica, nos confundimos, nos mareamos y aceptamos un segundo proceso constituyente y yo creo que eso es un error. Y sí. ahí se empieza a crear este concepto de la derechita cobarde. Yo no lo comparto, yo milito todavía en la UDI y no me considero un hombre de derecha cobarde, me considero un hombre de derecha, pero sí ante ciertas situaciones donde, como esta, como la del segundo proceso constituyente, se cometió un error al momento de aceptarlo. Sí, sí. Bueno, todo el proceso constituyente Uh-huh. fue Lo otro fue con la reforma a la inclusivo. AFP y te puedo seguir nombrando ejemplos en que yo creo que hemos cometido errores. Sí, y eso se está hablando y eso ha dado la posibilidad también de que se abra como un espectro político, bueno, a la derecha ya de republicanos,
y ya nacional libertarios, ahora libertarios, viene, bueno, y un abanico mucho más grande. Y bueno, todos yo creo que nacen como de la matriz de Jaime Guzmán. Así es. Finalmente yo creo que todos nacen de ahí y todos tienen esta como convicción de erradicar la pobreza, de la libertad personal, que nos ha llevado a ser un país grande y hermoso como es Chile. ¿Por qué la UDI y no otro partido? No fue RN en su momento, por ejemplo. En el fondo, por lo que te decía, yo creo que me inspiró mucho el hecho de que fuese una derecha que estaba comprometida a erradicar la pobreza. ¿Tú crees que RN no está comprometido a O sea, erradicar la yo creo que pobreza? sí, yo creo que en el fondo probablemente todos los partidos políticos de alguna u otra manera buscan algo parecido, pero la UDI lo explicitaba más y finalmente eso Eso te... me termina convenciendo. Yo leí muchos libros de Jaime Guzmán, recuerdo muchas frases de él en donde él hablaba del amor a la patria, el amor a la familia, el amor a la libertad, hablaba de la trascendencia del ser humano, Jaime Guzmán. Jaime Guzmán que nunca tuvo hijos, dicho sea de paso, él fue asesinado el 1 de abril de 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, nunca tuvo hijos, pero él trascendió. Y Sí, no trascendió solamente por la UDI, no trascendió solamente por haber fundado la UDI, trascendió por sus principios y sus valores, tanto así que hoy sí, día hay más de un partido político que se siente inspirado en él. sí, es verdad. Entonces, ese mensaje de cómo una persona puede trascender en su vida a pesar de morir, porque la muerte es un hecho, todos vamos a morir en algún minuto, pero cómo logras trascender, la mayoría de las personas esa respuesta la encontramos a través de los hijos y de los nietos, ¿verdad? Pero Jaime Guzmán la encontró a través de sus ideas. Y eso para mí es muy inspirador. Sí, Jaime Guzmán a mí igual me inspira, puedo decirlo. Mira, aquí quiero hablar sobre el poder, porque tú has sido candidato de elección popular, candidato, o sea, bueno, presidente de la directiva regional. Ah, bueno, hablemos de eso primero. El primero, eh, el primero y único presidente regional democráticamente electo. Cuéntame un poco de eso. ¿Por qué hacer énfasis en esa salvedad? Porque en la región de Coquimbo efectivamente he sido el único presidente regional de la UDI que ha sido electo democráticamente y reelecto, con votos en el fondo, eso queremos decir, ¿ah? De que hubo gente que fue, que se tomó el tiempo, que hizo el esfuerzo, un equipo humano que trabajó, porque al final uno es el rostro nomás, pero detrás hay mucha gente moviéndose, trabajando, que se movilizaron para ir a votar por una persona. Recuerdo haber competido con Juan Carlos Aguirre, dirigente histórico de la UDI, con Yerko Galleguillos, exalcalde de Liguera, y en ambas elecciones ganamos, gracias a los militantes, sobre todo gracias a los militantes, y yo creo que eso es un mérito, porque la UDI era un partido que no estaba acostumbrado a las elecciones. La UDI tenía un sistema de elección de directivas indirectas, en la cual tú escogías un consejero nacional y ese consejero nacional votaba por o en realidad decía si estaba de acuerdo con, estamos muy acostumbrados al consenso, Eso te iba a preguntar por el consenso, porque ahora la UDI tiene elecciones próximamente. entiendo que a fin de año. ¿Y tú crees que se va a mantener esta como lógica del consenso o que van a haber elecciones donde el militante pueda decidir por una u otra lista? Yo creo que todo puede pasar. Yo No, no, no ¿no apostaría crees? hoy día en qué va a pasar. Hoy día el presidente de la UDI es Fernando Toro. Eh, no sé muy bien cómo estén las alianzas internas con los parlamentarios, que lamentablemente los partidos políticos están muy parlamentarizados, Sí, por lo tanto la voz del parlamentario es muy importante al interior de un partido. Entonces no sé si va a haber consenso. Yo no soy partidario de los consensos, lo he demostrado en las dos veces que fui candidato a presidente de fuiste a partido, pelear. fui a disputar un cupo. Sí, Siento que el consenso está un poco manoseado y que suena un poco a cocina. sí, Suena a que cinco o menos de cinco personas se juntan entre cuatro puertas y se ponen de acuerdo y buscan un acuerdo, valga la redundancia, que nos deje contento a todos. Eh, a mí me gusta ir a las elecciones. sí. A mí me gusta someterme a ese proceso, entendiendo que puedo ganar o puedo perder,
pero también tengo la tranquilidad que las 2 veces en que he sido presidente de partido he sido electo, y no solo eso, sino que también hemos tenido resultados electorales buenos. Sí, Nosotros recuperamos durante mi periodo como presidente el cupo senatorial. Nosotros lo habíamos perdido hace muchos años atrás con Gonzalo Uriarte, y durante mi periodo, con un gran esfuerzo, que implicó un esfuerzo de todos, no sí, solamente del senador electo, sino de todos, incluso aquellas personas que no estaban de acuerdo con ese senador tuvieron que trabajar para ello, logramos recuperar el cupo senatorial con el senador Gaona. También logramos escoger 2 diputados, o sea, la sí, UDI nunca había tenido 2 diputados en la región de Coquimbo, y eso se logró también por un trabajo en equipo, donde logras de manera estratégica finalmente, sí, porque esto es estrategia, y logras y el presidente de partido es como una especie de director técnico, claro, en donde tiene que saber dónde poner a sus jugadores. No, tú jugáis mejor de arquero, tú jugáis mejor de delantero, tú jugáis mejor de volante, tú a la defensa, tú aquí y allá. No, pero es que a mí no me cae mal este. Ya, entonces juega aquí. Y este también me cae mal, entonces tú juega por allá, pero que todos jueguen. Y de esa manera logramos los resultados que logramos en ese sí, momento. No fue fácil, es una pega súper ingrata ser presidente de partido, es súper ingrato. De hecho, yo creo que no lo volvería a hacer, no volvería a ser presidente de partido. Pero me siento muy orgulloso de mis 2 periodos, pero sí siento que es ingrato, que muchas veces no se entiende, que es difícil dejar contento a todo el mundo, que hay muchas gestiones que uno hace que pasan desapercibidas, y que muchas veces las flores también se las llevan otros. Uno al sí, final, como buen director técnico, está ahí detrás, haciendo que tus jugadores metan goles, y la copa la levantan finalmente otros, no claro, necesariamente el director técnico. es verdad. Mira, hay una frase que tú dijiste que la voy a tomar literal y creo que me expliques un poco esto. Los cargos políticos son espacios para servir. No busco el poder por el poder y menos aferrarme a ellos. Sí. Que, porque tú has sido, bueno, candidato, fuiste candidato a Mm, Core con una súper buena votación mm, y como si hubiese salido electo, manejas un poder y de hecho tienes un capital político, has sido dirigente, que has estado ahí en contacto con el poder. ¿Cómo lo puedes tomar? ¿Cómo uno llega a la política sin querer poder? Porque finalmente es mm. como consecuencia y es inevitable. Sí, es inevitable, es una consecuencia, van de la mano, si eso no cabe duda. Yo primero que todo, tú lo mencionaste, yo quiero agradecer a las 7.000 personas que votaron por mí en la última elección de Core, que fue hace un par de años, personas de la provincia del Elqui principalmente, y aunque yo sé que también hay mucha gente que me apoya en Limarí, en Chuapa, etcétera. Han sido 2 experiencias muy buenas. No, no he ganado, no he salido electo, pero siento que he ganado igual. Sí, Hay gente, es increíble, pero hay gente que cree que yo soy Core. De verdad, y hay gente sí, que me dice, ¿usted es el Core? No, señora, no, no salí electo. Pucha, yo le di el voto. Ya, pero no importa, gracias igual. Ya. Eh, yo creo que el poder tiene que ser una herramienta. Ya, es una herramienta, no tiene que ser un fin. El poder tiene que ser una herramienta, según yo, para servir a algo, a una causa, a un objetivo. Así entiendo yo el poder, no como un fin. Y a eso me refiero. O sea, en una etapa me tocó ser presidente de partido, perfecto, la disfruté, cometí aciertos, desaciertos, fue una etapa, pasó. Ahora viene otra etapa, ahora estoy dedicado a mi trabajo, a mi casa, a mis perros, quizás mañana se venga otra etapa y así sucesivamente. Pero tampoco me quita el sueño, había una amiga que ocupaba mucho esa frase, me quita el sueño eh, tener que ocupar un cargo político. Además, afortunadamente, aunque nadie tiene la vida asegurada, todavía me considero joven, por lo tanto, uno no sabe qué nos depara el el porvenir. futuro, sí. Y como tú has estado como persona, así como de a pie, con poder y sin poder, ¿cuándo tú has sentido ese como la delgada línea que se cruza cuando ya empieza a gustarte el poder y quieres seguir ahí y no perderlo? ¿O siempre sentiste como que fue una herramienta y que está como a disposición, como que se deja, se puede tomar? No, nunca me ha pasado, ¿ah? No, no, nunca he sentido eso de aferrarme desesperadamente a un cargo, no, no para nada. De hecho, eh,
cuando fui director del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, yo renuncio al cargo. Yo escribí una carta y se la presento a la alcaldesa en el minuto, por lo tanto, no busco de manera, Como como tú dices, el poder, deliberada, claro. exacto. No te voy a negar que quien nace chicharra muere cantando. O sea, a mí me gusta la política, por algo estamos acá también hablando Sí. de política, pero mucho más distendido. Eh, pero afortunadamente tengo mi profesión que me permite vivir tranquilo. eh, por lo tanto, tampoco la política para mí es un espacio para ganar dinero, tener trabajo. Por lo tanto, puedo estar tranquilo sin un cargo político, perfectamente. Y bueno, tú has compartido también con muchos políticos, ¿has visto esta transformación de una persona que llega al poder con ganas de servir y de pronto, cambió He y... visto transformaciones para bien y para mal. A veces personas, lamentablemente personas muy cercanas a uno, que se transforman para bien y otras para mal, pero sí, a ¿Te veces has visto cuando empieza a corromper? a veces el poder te puede corromper. Sí, eso yo creo que es verdad, lamentablemente. Bueno, vamos a la segunda pausa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, la Connie Podcast y del doctor Oscar Tapia. Volvemos de nuestra última pausa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, van a estar apareciendo aquí abajo, de la Connie Podcast, del doctor Oscar Tapia. Suscribirse, dar me gusta, comentar, compartir, todo eso nos sirve para que nuestro canal siga creciendo. Oscar, quiero preguntarte algo que apareció en la prensa hace poco y que lo encuentro escandaloso. El ranking de hospitales a nivel nacional, La Serena aparece último y cayéndose de la lista también Ovalle y Coquimbo. Sí, bueno, qué bueno que me lo mencionas porque era un tema que yo quería poner sobre la mesa. Yo lo encuentro gravísimo. Es escandaloso. Yo lo encuentro gravísimo que los hospitales de nuestra región, dentro del concepto de hospital autogestionado, estén dentro de los últimos rankings a nivel nacional. Eso habla de que tenemos problemas graves, problemas de gestión. Y yo la verdad no quiero tener problemas con mi jefe. Yo trabajo en el hospital de Coquimbo, por lo tanto, obviamente, quiero ser muy cuidadoso con las palabras, pero es evidente que hay problemas de gestión. Es evidente que hay recursos que no se utilizan bien, de que podríamos operar a muchos más pacientes en el día, por ejemplo, algo súper básico. En vez de operar, no sé, 3 pacientes, operamos 2, operamos 1 al día, estoy dando un ejemplo, Claro. pudiendo operar más gente. O a veces hay un médico que podría ver 10 pacientes en el policlínico y ve 5, pudiendo ver 10. Entonces estoy poniendo ejemplos muy, Sí. muy domésticos para que se entienda. Esto es un poco más profundo, pero en el fondo eso es gestión, pero también tiene que ver con cambiar una cultura organizacional de la gestión a nivel de sistema de salud, que es muy complejo, que es un poco también lo que hablamos de los Sí. SFAM. Hay una cultura organizacional, hay mucha grasa en el sistema público en general, y los hospitales no son la excepción, y eso repercute en esta especie de ranking. No todo es plata, no todo es plata, no todo tiene que ver con que metámosle más plata al hospital, no, porque en teoría los hospitales pueden producir también sus propios ingresos, pero tienen que ser mejor gestionados, tiene que ser mejor aprovechado el tiempo en los hospitales y tiene que ser mejor administrado el recurso humano. Yo creo que ahí hay problemas que todavía no se han resuelto y no todo se resuelve con más especialistas. Yo sé que las personas dicen faltan especialistas, faltan horas médicas. Sí, es verdad, faltan especialistas, faltan horas médicas, pero la solución no va solamente por tener más especialistas. Tú necesitas también más hospitales, necesitas también más box, necesitas también más pabellones, y si necesitas más pabellones, necesitas más arsenalera, más TENS, más auxiliares de servicio, necesitas insumos, necesitas instrumental para poder operar. Sí. Entonces, esto es un tema mucho más profundo y la solución es a largo plazo, además del desorden. Una de las cosas positivas que yo he visto de la ministra de Salud, May Chomalí, que la encuentro de verdad seca,
es que ella es una mujer que maneja muy bien el tema de los datos en salud. Hoy día hay un gran desorden en lo que tiene que ver con el registro clínico y las fichas clínicas en los hospitales en general. Lo que ahora se busca es eh, hacer la información más clara, más rápida, acceder más rápido a la información del paciente, tener claro que un paciente está en lista de espera y en qué posición de la lista de espera está y supongamos ese paciente ya resolvió su problema de salud, no lo vamos a mantener en la lista de espera, pero vamos a ingresar a otro paciente que todavía no ha podido resolver su problema de salud. Te voy a poner otro ejemplo. Emergencia climática. Hace, ¿cuánto? 3 semanas atrás. Sí. Obviamente quedaron aisladas comunas como Vicuña, ¿verdad? Paihuano, Leyera, la provincia de Lichuapa. Yo el día lunes llegué a hacer mi policlínico y lunes y martes, y más de la mitad de los pacientes eran de Vicuña, eran de Paihuano y eran de la provincia de Lichuapa. Obviamente no llegaron y se perdieron todas esas horas médicas. No se podía redistribuir esas horas médicas y citar a pacientes de Coquimbo, por ejemplo, ¿o no? Y Claro. hubiéramos aprovechado el tiempo. Eso es gestión, pero Sí. necesitas a alguien que lo piense. Necesitas a alguien que el mismo día del temporal haya dicho, chuta, Vicuña está aislado, por lo tanto el día lunes no va a llegar ningún paciente de Vicuña a atenderse al hospital. Suspendámosle la hora, reasignémosla en 2 semanas más y llamemos a alguien de Coquimbo o a alguien de Serena que sea fácil llegar al hospital. Eso es gestión. Y ahí no Sí. invertiste ni un peso. Es tremendo lo que cuentas porque cuando uno habla de crisis sanitaria, uno piensa, ay, faltan especialistas, faltan insumos y tú dices, bueno, en realidad sí, pero también se pueden hacer las cosas mejor y lo que tú hablas de la gestión, entonces estamos hablando de que tenemos capital humano que se está perdiendo y necesitamos personas idóneas para llegar a estos cargos de poder que puedan tomar decisiones y gestionar, por ejemplo, perdiste todas esas horas, los pacientes perdieron esas horas y no se pudieron reasignar porque alguien no estaba Pendiente de eso. pendiente, sí, A alguien no se le encuentro, ocurrió, tan sencillo como eso. y la hora del neurocirujano, listas de espera me imagino que deben Es ser gigantísima. tremendas. Y yo te aseguro que no solo me pasó a mí, le pasó a todos los médicos especialistas que atendieron esa semana. Oh, lo encuentro tremendo. Hablando de mala gestión, no quiero decir que todo sea mala gestión, pero con respecto a política regional, eh, hay elecciones para escoger presidentes de partido de izquierda y de derecha, y al parecer las decisiones se siguen tomando en Santiago, porque tenemos elecciones acá, tenemos presidentes de partidos, y de pronto las políticas regionales no son importantes, no se levantan problemáticas regionales, y no creo que los presidentes de partidos no estén levantando las necesidades de los ciudadanos de acá, de los vecinos. Tú fuiste presidente de partido, cuéntame, ¿el presidente tiene de alguna manera golpear la mesa y exigir cosas para la región o está como una cara bonita solamente para Santiago? A ver, yo creo que sí, yo he sido presidente de partido, es una pega, como dije en su minuto, difícil e ingrata. Eh, las decisiones están muy centralizadas. Depende mucho, como tú dices, del carácter, de la fuerza que tenga ese presidente y de la capacidad que tenga de golpear la mesa, ¿ya? Yo tengo muchos amigos que han sido o que son hoy día presidentes regionales de partido de derecha sobre todo, y veo en el fondo su impotencia de que no tienen la influencia necesaria para que se tome la decisión que ellos creen que es la correcta. Los partidos están hoy día muy parlamentarizados y eso se nota, es cosa de ver cómo recién hablamos del poder, recién hablábamos cómo se distribuye, hemos visto los últimos meses cómo se ha distribuido el poder en la región, ¿verdad? Y eso es finalmente por la influencia de los parlamentarios. ¿Y por qué motivo? Porque son los que tienen los votos. La gente vota por ellos, los elige, muchos de ellos sacaron grandes votaciones, otros no tanto, pero tienen los votos y finalmente eso es lo que finalmente marca la balanza. No vas a comparar a un senador que sacó 25.000 votos con un presidente de partido que no tiene votos, ¿verdad? Entonces, finalmente las decisiones se parlamentarizan y el presidente de partido termina siendo casi decorativo.
y depende mucho, como te digo, de la fuerza o de la capacidad de negociación que tenga ese presidente de partido con sus parlamentarios y en Santiago. Yo creo que la relación del presidente de partido con el parlamentario de turno es muy importante, que haya una complicidad, que haya una alianza, aunque sea estratégica, ¿ya? Si finalmente en política muchas cosas tienen que ver con eso, con la estrategia detrás de un objetivo en común. Y me imagino que un partido político tiene fines colectivos en común. Por lo tanto, uno esperaría que el presidente partido trabaje con ese parlamentario de manera mancomunada. No sé si eso se está dando actualmente. A eso agrégale que hay otros partidos políticos que no tienen parlamentarios, derechamente. No tienen Sí, senadores, no tienen diputados. Entonces, para ellos se les hace más difícil aún. Miren lo que pasó, bueno, no me gusta mucho hablar de la casa ajena, pero ya que estamos en confianza, lo que ha pasado en Republicanos, lo que ha pasado en Renovación Nacional, ¿verdad? El mismo Partido Nacional Libertario, que no sí. estuvieron muy de acuerdo con decisiones que se tomaron en Santiago. Entonces, eso tiene mucho que ver con eso, con que finalmente las decisiones pasan por aquellos que tienen los votos y esas personas son los parlamentarios hoy en día. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas, es difícil llegar como a ese trabajo en común, porque si piensas que si tienes que trabajar con el parlamentario y siguiendo más o menos las directrices del parlamentario, finalmente la región empieza a trabajar para el parlamentario Es que eso, y o no sea, para los militantes del partido, que finalmente el parlamentario está representando a los militantes del partido. para mí el parlamentario es un militante más. Sí, un Y así es un representante, militante más. sí. Y así yo lo veía cuando yo fui presidente de partido. Y lo digo, no quiero decirlo de manera soberbia. No, es un militante más, destacado, obviamente, porque logró ser electo, logró ser diputado, que es un tremendo mérito, logró ser senador, que es un mérito aún mayor, o logró ser alcalde, o concejal, o core. Por lo tanto, obviamente que tiene un gran mérito. Pero es un militante más. Y el partido no debería trabajar en función de, sino que deberían trabajar detrás del proyecto colectivo del partido. Sí, Y el proyecto colectivo del partido debería ser tener más senadores, tener más diputados, tener más alcaldes, más cores, más concejales, etcétera. No trabajar solamente en virtud de los intereses de un solo liderazgo. claro. Por eso es que es importante que el presidente partido tenga esa película clara y que tenga la fuerza y además la Sí, inteligencia para lograrlo. es súper importante porque a veces como que ese límite es difuso Mm, y el presidente de partido empieza como a trabajar para un liderazgo y no mm. para una masa votante que somos todas las personas que participamos en política. Quería hablar contigo, ahora ya terminando eh, la entrevista, la conversación que hemos tenido. Me contaste que estás leyendo Drácula. Ah, sí, Sí. Y que lees muchísimo y relees sí. Jorge Luis Borges. Uy, Cuéntame un Borges, poquito de tu gusto de lectura. se puso buena la conversación. Ahora sí vamos a hablar de cosas importantes. Me gusta mucho la lectura, es verdad. Es un pequeño mundo mío propio. Yo soy mucho de respetar y defender mi espacio personal en todo sentido. Y siento que la lectura es mi pequeño mundo, donde me olvido un poco de lo que pasa a mi alrededor, que a veces está un poco contaminado con vibras, energías o Sí, situaciones medias tóxicas. Entonces, para limpiarse de aquello, yo me sumerjo en la lectura y ahí descubro mundos totalmente distintos y nuevos e imaginarios. Borges es un escritor argentino, a mí me gusta mucho Buenos Aires. Eh, yo he estado en 3 ocasiones en Buenos Aires y en las 3 ocasiones han sido viajes tremendamente significativos para mí como persona. Han sido viajes especiales que han tenido una significancia. De hecho, el último viaje a Buenos Aires lo hice acompañado con mi padre, con el cual no había viajado nunca en la vida y el cual no lo veía hace muchos años, imagínate. Entonces significa, siempre que he ido a Buenos Aires, ha sido un momento muy bello. Y en uno de esos viajes, no recuerdo en cuál de los 3, fui a la librería Atenea y descubrí una sección de esa librería en donde solo habían libros de Borges. Y la obra de Borges se traduce principalmente en cuentos, ensayos y poemas. Borges no era no escribía grandes poemas, pero sí cuentos
muy bello, muy entretenido. Borges habla mucho del concepto de la eternidad, del tiempo, de la inmortalidad y de la mortalidad. De hecho, uno de mis cuentos favoritos, que es también uno de los más famosos, se llama El jardín de senderos que se bifurcan. El protagonista es un chino que se espía de los alemanes en plena Primera Guerra Mundial, que tiene que entregar un mensaje encriptado a los alemanes de qué ciudad tienen que bombardear, y mientras él realiza esa misión, lo persigue un agente de inteligencia británica que lo tiene que asesinar para que él no alcance a entregarle esta información de espionaje a los alemanes, Primera Guerra Mundial, insisto, pero en todo este proceso, en este cuento que parece entretenido pero simple, él se encuentra con un jardín lleno de laberintos. Y ese jardín con laberintos representa el multiverso. Este cuento se escribió en 1940. Y Borges nos hablaba de los multiversos como que fuese una película de Marvel. Nos dice, cada decisión que nosotros como persona tomamos tiene consecuencias. El Oscar Tapia A fue haber tomado esta decisión y haber provocado esta consecuencia. El Oscar Tapia B, haber tomado esta decisión y haber provocado esta consecuencia. Y así sucesivamente, y las opciones y los caminos y este verdadero laberinto se van bifurcando, ¿cierto? Entonces, yo creo en eso. Yo a veces digo incluso, qué, qué, qué increíble sería que pudiéramos en algún minuto retroceder en el tiempo. Sería súper interesante. Habrán decisiones que las tomaríamos de manera distinta. Eh, ¿Tú harías eso? Si pudieras No, retroceder en el tiempo, ¿habría alguna decisión que tomarías no me distinto? gustaría retroceder en el tiempo, la ¿No? verdad. No, me gusta Yo, el que estoy viviendo ahora. Este preciso segundo no estaría en ningún otro lugar que ahora. yo lo encuentro interesante, fíjate. Yo lo encuentro interesante y yo el otro día me preguntaba si pudiera retroceder el tiempo. ¿Hay alguna decisión que yo tomaría distinto? Y yo creo que ya a mis 38 años, que no soy ni tan joven ni tan viejo, y uno va llegando y la vida te va también enseñando, llevando a ciertos momentos de madurez, yo digo que sí, probablemente hay decisiones que ¿Sí? tomaría de manera ¿Y qué distinta. cosa te imaginas? No ¿Hubiese sé, estudiado quizá otra carrera? Ser, no quizás sé, no sé, escritor. quizás sería escritor, quizás sería abogado, no sé. Eh, es algo súper interesante que uno le da muchas vueltas, pero como te decía, Pero la puede ser lectura es mi algo pequeño mundo. porque eres neurocirujano y pensar mucho esto como de la memoria, el recuerdo, Puede ser, porque, por ejemplo, no es algo que yo me cuestiono. ¿no? No, como que si me preguntan, no me gustaría, estoy O perfecto sea, ahora. pero tú analizas tu día a día, pues. Tú analizas las cosas que te pasan, No, ¿no? no, me siento como con una personalidad perruna, así ¿En como que serio? estoy Como viviendo que el eres, momento, que vives el momento, eres es feliz esto. y no piensas ni en el porvenir ni en el pasado. No. Que también es una forma de Es una vida, forma de vida también es que una me forma ha de vida, costado mucho llegar, exacto. porque vivía mucho pensando en el futuro y vivía con ansiedad, con esta como preocupación constante. Y ahora, bueno, desde que tengo mis hijos, pausa. Bueno, Estoy ahí como viviendo como perrito. tú tienes mucha razón. Pensar en el porvenir, mucho en el porvenir, provoca ansiedad. Y eso es un problema de salud mental. No sé si alguna vez has leído a Albert Camus. Él tiene Sí, varios libros. Tiene El mito de Sísifo y tiene también El extranjero, que son los más conocidos. Tiene otros, pero esos son los más conocidos. Y él defiende la teoría del existencialismo del absurdo. Que en resumen, lo voy a resumir para no dar la lata, en resumen te dice que dejemos las personas de estarle buscando un sentido a la vida. No, no le busquemos sentido a las cosas, porque si no vamos a malgastar nuestra energía, vamos a vivir ansiosos, podemos... no le busquemos sentido a las cosas. Vivamos el momento que nomás. es súper complejo. ¿Sí? Es muy, muy complejo en ¿Sí? todo caso. Sí, y de hecho tú he visto en tus redes sociales también que estás explorando un poco como, no sé si influencer puede ser, Muy de, incipiente, de, muy de incipiente. lectura, de libros y todo, que me gusta mucho esa, porque de político, médico, también tener esta como faceta de que recomiendas libros. Claro, exactamente. Bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram,
o.tapia-olivares, repito, o.tapia-olivares. También en TikTok me encuentran de la misma manera. No soy influencer, pero me encantaría llegar a hacerlo. También es muy buen emprendimiento. Ojo, a ustedes que les gusta el tema del emprendimiento, es una muy buena área de explorar. En mis redes sociales van a encontrar temas de jardinería, mascotas, libros. De hecho, tal cual como tú dices, yo estoy leyendo hoy día Drácula de Bram Stoker, pero el original. Hay varias versiones de Drácula, pero estoy leyendo el original, el de terror, el gótico, donde aparece el verdadero Drácula, y es un libro bien entretenido, lo estoy disfrutando harto. Los vampiros son súper entretenidos, encuentro yo, son como seductores, pero a Sí, la vez dan miedo, ¿no? Pero a la vez te atraen, y siempre están como, siempre tienen como que se reinventan. ¿Te acuerdas ¿cierto? de, bueno, de nuestra época, el Crepúsculo y todo eso? Como que Sí, en su momento igual fue como seductora, la estética al menos, sí. de esos libros. Quiero también aprovechar el espacio de enviarle un saludo a mis amigos de Radio Carnaval. Eh, Fueron muchos años los cuales trabajamos juntos. Lobito, Don Wilson, La Pame, y especialmente a Jaime Díaz, a don Jaime, que es su director y dueño de la radio. Enviarle un afectuoso abrazo, espero que se encuentre mejor y espero que nos veamos pronto. Oye, o sea, me dijiste algo de los jardines y esto es como totalmente fuera de lo que teníamos como conversado. Yo justo estoy escribiendo ahora un libro bueno, también que tiene que ver mucho de los jardines. ¿Cómo tú vives el jardín? Porque la experiencia de un jardín es súper íntima y a la vez ha sido como estratégica, como políticas públicas el jardín. Sí. Bueno, el jardín es súper importante, las áreas verdes en general en una ciudad, tú lo sabes mejor que yo, Sí, es súper importante. Yo en la jardinería partí de menos a más. No, de hecho, no me considero para nada un jardinero. jardinero, ni experto, ni nada. He ido de menos a más, me crié en el campo, por lo tanto me gusta mucho Tienes el una tema del conexión con la huerto, tierra. yo digo, ya, ahora es invierno, hay que plantar las habas, hay que plantar las arvejas, plantemos asalga, se viene el verano, plantemos tomate. Entonces, tengo muy arraigado ese concepto, lo empecé a explorar de a poco en mi casa, en un pequeño huerto, y esto partió muy chico y ha ido creciendo, y me he ido informando, leyendo en internet, y bueno, tengo también un muy buen jardinero, que es mi amigo Jaime Gómez, que me ayuda mucho, que le mando un saludo también, y ahí ha ido creciendo mi jardín. La verdad es que también es un espacio para mí de reflexión, de paz, de renovar energía, De de contemplación, contemplación. sí, Sí, eso está como muy, ahora las personas estamos tratando como de buscar como un mundo interior en sí. el cual contemplar. Y eso me está pasando a mí ahora que estoy estudiando un poco como de estética y filosofía japonesa. Encuentro que tienen una cultura muy bonita, que ojalá las personas puedan ahí también, Ayuda mucho a la salud mental. sí, explorar un poco eso Mm, de darse el tiempo de conocer la contemplación. A veces vivimos en un mundo que, bueno, ya esto es como cliché tan apurado que un minuto de pausa mm. es súper enriquecedor. Tratar de vivir así, el ahora. Sí, así es. Y ayuda mucho a la salud mental. Yo siempre le digo a mis pacientes, lamentablemente los problemas de salud mental son muy frecuentes en Chile. Nuestra red sanitaria, para variar, no está todavía lo suficientemente preparada para poder atender a todas las personas con problemas de salud mental. Hay muchos prejuicios también con los problemas de salud mental. Ah, él tiene depresión, ah, anda enojón, por lo tanto anda depresión. Ah, la mujer anda enojada, ah, de andar en sus días, ¿cierto? Entonces hay Sí, mucho prejuicio, pero los problemas de salud mental existen. Hay una amplia gama de problemas de salud mental, algunos muy leves, otros muy graves. Hay que tomarlo en serio, hay que tener conciencia de aquello. Y una de las maneras de sanar tu mente es justamente la jardinería. Es un súper buen espacio para reflexionar, para relajarse y para llenarse de las energías positivas que tienen las plantas. Así como los perritos, así como sí, Capi, Grey y Black. qué lindo. Bueno, Oscar, muchas gracias Gracias a ti. por haber venido y compartir tu mundo interior, tu persona, contar sobre política, medicina. Te lo agradezco mucho porque sé que muchas personas van a estar muy contentas de haberte escuchado porque conocer al Oscar Sí, más cercano y no al político o al médico, sino que conocer más tu mundo interior. gracias a ti, Connie, por este espacio, que lo he pasado muy bien.
Y sí, pues justamente ha sido una conversación relajada, he hablado de todo un poquito y bueno, que te vaya súper bien a Muchas ti en tu gracias. podcast y en todos los desafíos que emprendas, sean políticos o no políticos, te deseo lo mejor, a ti y a tu familia. Gracias, para ti también. Y lo último, te vamos a ver próximamente como candidato de elección popular, de algún cargo de elección popular. No sabemos todavía, no es una decisión que no tengo tomada aún. No se descarta un No lo Oscar descarto, diputado. no descarto nada. La verdad, en estos momentos, como te decía, estoy dedicado a los libros, a mi jardín, a mis perros y soy muy feliz con eso. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.